¿Llevas tanto tiempo intentándolo y fallando que ya ni siquiera te apetece volver a empezar? ¿Realmente lo sigues queriendo, pero has perdido la confianza en que tus esfuerzos vayan a servir de algo? Y cuanto más tiempo pasa, más fácil es evitarlo. Te entretienes con otras cosas, haces cualquier cosa antes que enfrentarte a eso. Y después te dices a ti mismo que mañana va a ser diferente. A mí me ha pasado este año con los estudios. Yo siempre había sido una buena estudiante, pero este año he suspendido un montón de asignaturas de la carrera. Tuve que dejar el trabajo de camarera que iba compaginando con los estudios, pero ya era tarde, básicamente. Llegó un momento en el que había estudiado tanto, había pasado tanto estrés y aún así había salido tan mal que es que sentarme delante de los estudios es que me parecía imposible, vamos, es que era un suplicio para mí. Si te ha pasado algo parecido, no tiene por qué ser con los estudios, puede ser con el carnet del coche, con un negocio, con un objetivo físico o con lo que sea, pues quédate a ver este vídeo porque te voy a explicar por qué nos cuesta tanto volver a intentarlo después de fracasar y cómo salir del bucle de evitación en el que entramos sin esperar a la motivación. Yo soy Carmen y en este canal hablaremos de diversos temas de crecimiento personal para intentar llegar a nuestra mejor versión. Sin más, empezamos. El bucle detrás del fracaso. Cuando fracasas en algo que te importa, entras en un bucle. Quieres algo, lo intentas y fracasas, por lo que empiezas a dudar de ti. Y como pensar que puedes fracasar otra vez duele, pues intentas evitar todo lo que tenga que ver con esa tarea. Pero como nuestro cerebro no tolera bien los vacíos, lo que haces es rellenar esos huecos con cualquier otra tarea que tienes que hacer pero que no te lleva a conseguir el objetivo final. Yo este año he perdido un montón de tiempo limpiando, ordenando y haciendo un montón de tareas pequeñas que tenía que hacer, pero que consumían todo mi tiempo. Y al final del día sentía que había hecho un montón de cosas, pero lo que en realidad había hecho era mantener mi mente ocupada con tal de no hacer lo que me costaba trabajo hacer. Evitar alivia un rato, pero tiene un coste, que no avanzas y que además acumulas una prueba más de que no puedes. Y tu cerebro inconscientemente pues toma nota y con cada vuelta del bucle confías un poquito menos en ti. Aquí entra un concepto importante, la autoeficacia, que es la creencia de que eres capaz de hacer lo necesario para conseguir algo que quieres. Y cada vez que haces algo difícil y lo consigues, esta creencia se refuerza. Pero cada vez que lo intentas y no sale, pasa lo contrario. Y si se repite varias veces, nuestro cerebro empieza a generalizar y empieza a tirarse piedras sobre su mismo tejado, empezando a pensar que simplemente a lo mejor no es capaz de hacer esa tarea. Pero no es verdad. Porque una cosa muy distinta es decir, no lo conseguí, que es un resultado, y otra muy distinta es decir, no puedo conseguirlo, que es una sentencia sobre ti. Por eso lo primero es coger tu fracaso y tratarlo como lo que es, información que te va a servir para aprender. Pregúntate qué pasó exactamente, cuándo empezaste a evitarlo, cuestiona el método que utilizaste para conseguirlo y las respuestas a todas estas preguntas son las que te van a dar la información necesaria para saber qué es lo que tienes que cambiar. Pequeño pero efectivo. Antes de seguir, hay una pregunta que te tienes que hacer con honestidad, porque muchas veces seguimos insistiendo en algo solo por no admitir que fallamos. Si no tuvieras que demostrarle nada a nadie, ¿seguirías queriendo eso realmente? Si la respuesta es que sí, este vídeo te va a ayudar a permanecer intentándolo. Si la respuesta es que no, pues está bien darse cuenta. Muchas veces el problema está en el miedo que nos produce cambiar de dirección cuando simplemente ese fin por el que luchábamos ya no es lo que queremos. Y esto ya es el planteamiento más profundo y está en cada uno decidir qué tipo de rumbo quiere que tome su vida. El caso es que si sigues queriendo ese objetivo, vamos a cambiar la pregunta de no sé por qué no puedo ponerme a hacer esto a cuál es la acción más pequeña que me va a llevar a mí a conseguir eso. Puede ser abrir un documento, estudiar 5 minutos, hacer un test del coche. Y esto funciona porque hace que tu cerebro rompa la asociación entre esta tarea y todo lo malo que sentiste la última vez que hiciste algo por esa tarea. Cuando llevas tiempo evitando algo, decirte a ti mismo mañana lo recupero es algo que no funciona porque tu cerebro asocia esa tarea con fracaso. Y cuanto más lo acumula, más fricción creas
y más probable es que acabes por no hacerlo. Así que reduce esa fricción al mínimo y empieza tan pequeño que no te dé opción a ponerte excusas. Da igual si te sientes preparada o no, lo que necesitas es que empezar te cueste menos. Acumula evidencias. En el primer punto hablamos de la autoeficacia, esa creencia de que eres capaz de conseguir algo. Y la única forma de reconstruirla es acumulando pruebas. Cada vez que te propones algo pequeño y lo cumples, tu cerebro apunta, dije que iba a hacer esto y lo hice. Así que vas a ir acumulando pequeños éxitos que te van a hacer recuperar la motivación y la confianza de creer que sí puedes hacerlo. Y esa evidencia pesa mucho más que cualquier frase motivacional que puedas repetir. Aquí el error típico es querer recuperarlo todo de golpe. Yo cuando empecé a ponerme en serio a estudiar, pues quise ponerme al día con lo que me había faltado por hacer y al final lo que acabé haciendo es volver a evitarlo porque era demasiado. Lo que funciona es ponerte con algo tan concreto que lo puedas cumplir el mismo día. Y cuando lo cumplas no lo dejes pasar sin más. Date cuenta de que lo hiciste. Mínimo táchalo de la agenda o de alguna lista o de lo que sea, porque ese registro es el que va a hacer que mejore tu confianza a la hora de creer que sí que puedes hacerlo. Para empezar a creer en ti otra vez necesitas varias pruebas pequeñas pero seguidas. Estructura, sí, entonces. Hay algo que le pasa factura a la fuerza de voluntad y es tener que decidir cada día si te apetece hacer algo o no te apetece hacerlo. Si cada tarde te preguntas, ¿me pongo con eso o lo dejo para luego? Lo más probable es que la mayoría de los días pierda la negociación, porque decidir eso con el cansancio del día encima es el peor momento y la peor condición para tomar esa decisión. La solución es quitarte esa decisión de encima antes de llegar a ese momento. Se llama, si pasa X, hago Y. En vez de decir, voy a estudiar más, decides, si son las 5 de la tarde, entonces abro los apuntes 20 minutos. En vez de decir, me voy a cuidar más, dices, si acabo de comer, entonces salgo 15 minutos a caminar. La diferencia está en que ya no hay negociación. Cuando llega la hora, simplemente ejecutas lo que ya has decidido con la cabeza fría cuando no estabas ni cansada ni agobiada. Escribe el tuyo ahora mismo si puedes. Si pasa X, entonces Y. Cuanto más concreto lo dejes, con hora y acción exacta, pues menos huecos vas a dejar para la duda. No eres la única a la que le pasa. Este ciclo que hemos descrito, intentar, fracasar, evitar y sentirte peor, es un bucle que se repite en muchas personas que han intentado cambiar algo importante en sus vidas. Y también se repitió en personas que después sí que consiguieron lo que querían, aunque después solamente veamos el resultado. Soichiro Honda, que es el fundador de Honda, pues fue rechazado cuando él intentó entrar como ingeniero en Toyota. Aún así, él se atrevió a construir su propia fábrica y hoy en día es uno de las marcas más importantes del mundo del motor. James Dyson probó 5.000 prototipos fallidos de su aspiradora antes de dar con la que realmente funcionaba. 5.000 veces algo no salió como esperaba y aún así siguió intentándolo. Y por último, el ejemplo que para mí fue más impactante es el caso de Oliver Biermann, que la primera vez que se presentó al examen práctico de conducir lo suspendió y aún así hoy en día es piloto de Fórmula 1. A ninguno de ellos se le recuerda por el momento en el que fallaron, se les recuerda por lo que consiguieron después. Pero ese después no existe si te quedas atascada en el fallo. Te lo cuento porque el fracaso en sí no dice nada sobre lo que vas a hacer, sino que solamente cuenta lo que pasó. Así que aprende a volver. Durante un tiempo, mientras te estás recuperando de un fracaso grande, tu objetivo realmente tiene que ser volver. Tienes que ser capaz de volver a intentarlo un poquito antes cada vez que te caiga. La persona que consigue lo que quiere es la que tarda cada vez menos en volver después de fallar. La primera vez tarda meses en retomarlo. La segunda vez, semanas quizá. Pero con el tiempo, tienes un mal día y al día siguiente estás otra vez en el ruedo. Esta es una habilidad que se aprende y que es la más importante de todas. La verdad es que yo sigo en este proceso. Sigo teniendo miedo a las consecuencias de fallar. Sigo rechazando que la gente me hable del tema, quizá. Y lo peor de todo es que tampoco me asegura nadie que este año lo vaya a conseguir. Pero sí sé por qué quiero seguir intentándolo. Y eso es lo único que tengo que tener claro para los días en los que me pregunte si merece la pena o no merece la pena.
Porque cuando aparecen esos días, que van a aparecer, la fuerza de voluntad no es lo que te sostiene, es tener claro tu por qué. Así que pregúntate por qué lo haces y agárrate a eso. Hay una frase de Jim Rohn que expresa literalmente esto. When the why is clear, the how is easy. Cuando tienes claro el por qué, el cómo resulta mucho más fácil. Así que si este curso, este hábito, este proyecto o lo que sea te ha dejado con ganas de tirar la toalla, tú decides si este ha sido tu final o tu día 1. Espero que te haya gustado y que te sirva de mucho. Nos vemos en el siguiente.